días en el Salmo 119, versículo 129 al 136. Salmo 119, versículo 129 al 136. Que es la porción bíblica en la que meditamos hace 8 días. Vamos a terminarla el día de hoy. Probablemente dentro de 8 días en el aniversario volvamos a meditar en otro salmo. Hermanos, por ahí de vez en cuando les voy a estar predicando uno que otro salmo, porque son importantes para la alabanza a Dios. Los salmos nos ayudan a definir correctamente la alabanza a Dios, ¿verdad? Seguir al pueblo de Israel, a David, a Moisés, a Coré, ¿verdad? En la alabanza correcta a Dios. Así que lo más seguro es que les predique sobre la adoración en nuestro momento de aniversario, ¿verdad? A eso vamos a ir. Vamos a asistir a alabar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículos 129 al 136. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Oremos. Señor, le agradecemos nuevamente, Padre, por permitirnos acercarnos a su palabra. Señor, enséñenos, alumbre nuestro entendimiento, alumbre nuestros ojos, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hablar a través de su palabra. Que seamos siervos para su gloria. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace 8 días iniciamos con esta predicación. ¿Alguien me puede recordar el título? La obra de la maravillosa palabra. Y estábamos viendo, queridos hermanos, ¿qué estábamos viendo? ¿Cuatro? ¿Qué estamos viendo? 4 principios básicos. ¿De qué? De la obra maravillosa de la palabra. Y hace 8 días vimos el primer punto, que es lo que es la maravillosa palabra es para obedecerla, versículo 129. Número 2, vimos que lo que hace la exposición de la palabra te da conocimiento, versículo 130. Así que el día de hoy, queridos hermanos, vamos a ver lo que provoca. La palabra de Dios debe ser nuestro mayor anhelo. Lo que provoca la palabra de Dios debe ser nuestro mayor anhelo. Versículo 131. Versículo 131. Esta frase me encanta. Este texto me encanta, hermanos. O sea, como todos los textos de la Biblia. Miren la hermosura de este texto, versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Miren lo que dice otra versión. Otra versión dice: jadeante abrí la boca porque ansío tus mandamientos. Esto describe un deseo intenso por la palabra, unas ansias incontrolables por ella. El sentir que expone el salmista aquí es similar al que expone Coré en el Salmo 42.1. ¿Se acuerdan qué dice el Salmo 42.1? Si se acuerdan, repítalo conmigo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está enfatizando un gran afán. Ese afán es por la palabra de Dios. Así como el siervo clama, así el salmista del Salmo 119 está clamando por la palabra. La pregunta, queridos hermanos, que debemos hacernos en esta mañana es: ¿por qué el salmista anhela tanto la palabra de Dios?
¿Por qué el salmista anhela tanto la palabra de Dios? El salmista acaba de decir en unos versículos anteriores, y nosotros lo vimos hace 8 días, que él anhela la palabra porque es maravillosa. Él anhela la palabra porque alumbra. Él anhela la palabra porque da conocimiento. Así como es necesario el agua, es necesaria el agua para poder tener una vida. Recuerden, el agua es indispensable para todo ser vivo. La palabra de Dios es aún más necesaria, tanto que el Señor Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguno de ustedes, queridos hermanos, yo sé que sí, algunos de ustedes, porque lo he conocido de primera mano, han caminando tanto por el sol y no hay ni una tienda para comprar agua? ¿Qué se siente? ¿Qué sienten? La boca seca, empiezan a entrar como en desesperación, hasta como que caminan rápido, ¿no? Ven como el anuncio de una tienda y como que hasta caminan rápido para comprar, y si hay gente en la tienda, entran y ustedes en su mente está así de ya, rápido, rápido, rápido. Ese es el ansia que siente el salmista por la palabra. La anhela, está desesperado por tener la palabra. Cuando nosotros salimos de casa, vamos a trabajar, salimos de trabajo y decimos la siguiente frase: lo único que quiero es ya que llegar a casa. ¿Para qué? Para descansar. ¿Y qué pasa si el transporte se empieza a ir bien lento? A mí me ha pasado. Estoy en el metro y hasta estoy, porque tengo una ansia fuerte de llegar a la casa. Pues el ansia, ese tipo de ansia, tiene que ser aplicada de la misma manera para llegar a la Biblia. Estoy ansioso, no la puedo dejar, no me puedo desprender de ella. ¿Sí me explico? Hoy en día vemos muchos cristianos que vamos a la iglesia y nos acordamos del celular. En pocas palabras, se nos puede olvidar cualquier cosa menos el celular, hasta la Biblia. Hay muchos cristianos que vienen al culto y no traen Biblia. Yo me pregunto, ¿y el ansia por la Biblia? Hay otros, queridos hermanos, que efectivamente queremos llegar a casa, pero no para agarrar las escrituras. Quiero llegar porque ya empezó la novela, ya empezó mi película. Pero no hay un ansia por la palabra. En la época de los puritanos, con Jonathan Edwards, hubo un tiempo donde las personas, donde vivía Jonathan Edwards, le rogaban para que les predicara. No rogarle de que él no les quería predicar y ellos no, iban y le tocaban en su casa: sal, predícanos, háblanos de Cristo. Eso se ha perdido hoy en día en la vida de los cristianos. Ya no ansiamos la palabra de la manera en que debería ser ansiada. Cuando Josías en el Antiguo Testamento encontró los libros de la ley, fue tal revuelo que la gente no quería despegarse de la palabra. Cuando Esdras y Nehemías regresaron del cautiverio a Babilonia y Esdras empezó a hacer las reformas en el pueblo de Israel usando la palabra de Dios, y ahí está el clásico Nehemías 8:8, y leían la palabra de Dios de manera clara y ponían el sentido de tal manera que todos entendieran la lectura. Todos en el pueblo de Israel estaban ansiosos por la palabra. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, la gente se amotinaba para escucharle hablar.
En la época de los apóstoles, el evangelio fue un hit. Aunque no todos lo aceptaban, pero el cristianismo creció muy rápido por la palabra que ellos predicaban. En la época de la Reforma, el boom del protestantismo fue increíble y apasionante. Literalmente veían a los reformadores predicar en las calles, no solamente a Lutero, no solamente a Calvino, no solamente a Knox, no solamente a Farrell, no solamente a Saborano, no. En la reforma española, en la reforma inglesa, en la reforma holandesa, en la reforma francesa, veían a los predicadores literalmente en la calle. Y la gente dejaba sus oficios, la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Todo eso se fue diluyendo. De tal manera, queridos hermanos, que en muchas iglesias de Cristo lo que menos hoy se predica y lo que menos hoy se quiere es la palabra. No compaginamos con el salmista cuando él dice: ansío tu palabra. ¿Alguna vez le has dicho a un bebé recién nacido, a un pequeño: ay, me das ansias? ¿Qué le quieres decir con esa palabra? Te quiero comer a besos, me das ansias. Así debe ser con las escrituras. Debes ansiar comértelas, hermanos. En el sentido ilustrativo, Pero hoy en día no hay hambre por la palabra de Dios. Miren cómo los salmos lo expresan en el Salmo 19:10. Salmo 19:10. Vean cómo lo expresa David en el Salmo 19:10. Salmo 19:10. Salmo 19:10. Miren cómo lo expresa David. Lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. O sea, la palabra debe ser aún más codiciada que el mismo oro. Tristemente hoy en día es al revés. Déjame hablarles de una ilustración. Entra una persona al editorial, lógicamente la atiendo yo, y me dice: estoy buscando una Biblia con estas y estas características. Y le dije: ok. La llevo al mostrador, le digo: mire, son las características que busca. Tenemos esta. ¿Esta qué modelo, esta qué precio tiene? Le doy el precio y me dice: no, está carísima. Ustedes están comerciando con la palabra de Dios. Ustedes están vendiendo la palabra de Dios. No se preocupe. Está en la necesidad de las escrituras. No se preocupe, le aplico mi descuento, le va a salir a mitad de precio. No, sigue estando muy cara. Ok, está bien, no pasa nada. Posteriormente pasan las horas y me dice mi jefe: sal a comer. Salgo a comer y me la encuentro en el puesto de tacos a la misma persona. Dije: voy a parar oreja, ya ven que es como soy de chismoso. Cuando escucho la cuenta que pagó por comer ella sola, era exactamente lo que le costaba la Biblia. Pero ella dijo: para la palabra no invierto, pero para lo otro sí. Así estamos muchos. Así vivimos muchos. Si es para invertir en la iglesia o en la palabra, me cuesta. ¿Cómo voy a soltar? Eso es lucrar con la fe. Pero para cosas que a lo mejor ni siquiera necesito, no me importa gastar. Me decía alguien: pastor, con todos los libros que tiene, ya debería tener mejor un carro.
A ver, espérame. ¿Estás comparando el tesoro de la palabra con algo físico y material? Hermano, todo lo que inviertas en la Biblia, todo lo que inviertas en la palabra de Dios, sea para lectura, para preparación, para formación de otros, lo estás invirtiendo en el reino de los cielos. Por eso es que el Salmo 19:10 dice: deseables son más que el oro. La palabra de Dios vale aún más que el oro. Pero no cualquier oro. ¿Qué oro dijo el David en el Salmo 19? Oro afinado, que es más valioso. El cristiano no debería de tener miramientos, no debería de tener empacho en invertir en el reino de Dios para la predicación de la palabra. Hermano, esto es algo que tú le vas a contestar a Dios de manera personal. ¿Cuánto estás invirtiendo para el reino? Ojo, no les estoy pidiendo dinero. Alguno va a pensar: ya salió el peine. Ya nos va a... No le estoy pidiendo dinero. Quiero preguntarte de manera personal: ¿cuánto has invertido o cuánto inviertes para el reino? No me contestes. Ahora quiero preguntarte: ¿cuánto has invertido para este mundo? Tristemente, puedo darme cuenta que invierto más para el mundo que para la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no tiene el valor para mí que la tenía para el salmista. De tal manera que algunos ya están orando ahorita. Están dormidos. Porque la palabra no tiene este valor para ellos. No es, tengo que dormir, hermano. Tengo que descansar. El salmista dice: para mí es más deseable que el oro. Ahora, ¿quién escribe el Salmo 19? David. ¿Quién era David? El rey. ¿Y qué posesiones tenía David? Todas. Y él dice: para mí es más deseable la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo material, aún el oro, es pasajero. Es pasajero, hermanos. Es pasajero. Hermanos, la palabra de Dios es más deseable que cualquier otra cosa en el mundo. Así debería de ser, queridos hermanos. Voy por la plaza. Aquí hay una tienda de ropa. Aquí una librería cristiana. Pero una verdadera librería cristiana. ¿A dónde creen que me voy a meter? No yo, ya saben dónde me voy a meter. ¿Dónde creen que me voy a meter? ¿A la ropa? A la ropa. Y me puedo comprar un pantalón. Bueno, los que tienen, yo mis pantalones me los robo. No, yo compro de los más económicos. Y me puedo comprar un pantalón de 500, 600, 700 pesos. No pasa nada. Lo voy a lucir, se me va a ver bien. ¿Qué pasa si entro a la librería cristiana y me dicen: este libro vale 400 pesos? ¡Ay, no, está carísimo! Deberían regalarlo. ¿Por qué acá no ponemos ese pretexto y acá sí? Una hermana querida de aquí tiene una frase que me encanta, porque ahí está su corazón. Es la verdad, ¿no? Síganme en esta imagen. Síganme en esta imagen. Hermanas, no tengo nada contra ustedes, las amo en Cristo. Saben que en el buen sentido de la palabra las amo entrañablemente. Ahorita voy con los hombres. Síganme esta imagen. ¿Cuántos pares de zapatos puede tener una mujer?
Gracias por responder, Misaína. Bueno, las que yo conozco no tienen dos, ¿eh? No me cuenten, en serio. No me cuenten. Ustedes no, otras mujeres. Yo sé que ustedes son piadosas, hermanos. Lo digo en serio, ¿eh? La mayoría de mujeres es un par para cada conjunto que vaya a usar. La mayoría. Vamos, sopas. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Bueno. Y está bien, son ordenadas. Tienen ahí su zapatero y tienen ahí sus zapatos bien ordenaditos. ¿Cuántos libros para estudiar la Biblia tienes en tu biblioteca? Uno 12 mujeres extraordinarias. Párale. Y eso porque lo trajo el pastor. ¿Sí me explico? Varones, síganme en esta imagen. Síganme esta imagen. Me compré un carro. Bocinas, estrobos, caja amplificadora, luces y hasta peluche a veces le ponen. Inviertes mucho en tu auto, está bien, nada de malo, gracias a Dios que Él te lo da. ¿Cuánto inviertes en preparación bíblica? Tengo un libro que acaba de traer el pastor, no lo leo porque se me hace difícil. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de manera general, ¿eh? Porque es lo que he escuchado de algunos varones sobre el libro que están estudiando, ¿eh? Y no de uno, de varios varones de que he escuchado que dicen, es que está difícil el libro. ¿Cuál difícil? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo podemos invertir mucho en una cosa y el reino de los cielos está de lado? Jesús le dijo a sus discípulos, escuchen, hermanos, atentos en esto. Jesús, parafraseando, le dijo a sus discípulos, seguirme te va a costar todo. Hablando de fuerza, primeramente de vida, fuerza, tiempo, dinero. Todo. Pero muchos cristianos no estamos invirtiendo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no es codiciable para nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero miren lo que manda el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:2. Miren lo que manda el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Lo tenemos, lo leemos todos, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Síganme la imagen. Síganme la imagen. ¿Cómo es un bebé cuando tiene hambre? Traen alarma integrada, ¿verdad? Yo no entiendo luego a los papás. Yo no he tenido la fortuna de ser padre. En televisión abierta voy a decir que ya estoy en la búsqueda de ello. Bueno, fue sarcasmo, no es cierto. Yo no he tenido el gusto de ser padre, pero tengo sobrinos y he convivido con muchos niños de aquí de la iglesia. Yo no entiendo por qué el niño empieza a llorar porque tiene hambre y el papá y la mamá le dice, ya voy, te voy a calentar. No te entiende. Es un bebé. Por más que le digas ahí voy, no te va a entender. Es un bebé. Y va a seguir llorando. Y no digas si entienden, porque cuando aquí lloran no te entiende. ¿Sí me explico? O sea, ellos lo único que tienen, lo que están expresando es tengo hambre y no me importa nada. No me importa si ya la calentaste, no me importa si ya le estás mezclando. Algunos es leche de fórmula. ¿Por qué? Porque nacemos delicaditos y
la leche materna nos hace daño, nos tienen que meter fórmula y no nos importa eso. Grito y lloro más fuerte porque tengo hambre. ¿Me siguieron en esa imagen? Vuelvan a leer el texto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo debería ser el cristiano ante la palabra? Como un niño recién nacido. Por eso les acabo de dar la ilustración de niño recién nacido. ¿Cómo es el niño recién nacido? Grita, llora por el alimento. Así tiene que ser el cristiano por la palabra. Impaciente, gracias, por la palabra. Tengo una impaciencia por la Biblia que no me importa nada. Quiero tener las escrituras. Quiero leer las escrituras. Ahora, así como la leche funciona para que el recién nacido crezca, así la palabra funciona para que el cristiano crezca. Por eso Pedro, dice, para que por ella que crezcáis para salvación. Por eso, queridos hermanos, sabemos cristianos, no chaparritos, enanitos, no flaquitos, en desnutrición. Peor, amigo, gracias por la ilustración, peor. Pero espiritualmente, ¿por qué? Porque no consumimos el alimento de la palabra de Dios. Maridos, les hago una pregunta. Contesten honestamente y si no finjan, porque va a haber peligro en esta pregunta. Levante la mano de ustedes, ¿quién ama a su esposa? ¿Nada más dos? No se pase. Gracias. Ahora voy a la segunda pregunta. ¿Aman a su esposa? Ya me dijeron que sí. La segunda pregunta es, ¿podrían vivir lejos de ella? Dice yo sí. No. ¿Por qué? Porque la amas. Porque la amas. Yo le digo al Señor, permítame encontrar a alguien que le guste viajar, porque no me quiero despegar ni un segundo de ella. Eso digo ahorita, ya cuando esté casado. Ahora voy al revés. Hermanas, levante la mano quien ama a su esposo. Finjan también. ¿Qué pasó, hermana? Pero con seguridad, están así. ¿Sí me explico? Ahora, hermanas, ¿aman a sus esposos? Ya me dijeron que sí, o fingieron que sí, ¿no? Para no quedar mal con el público, ¿verdad? Fingieron que sí. ¿Podrían vivir lejos de ellos? Las hermanas, sí. Cuanto más lejos, mejor, ¿verdad? ¡No! Bueno, voy a seguir con las preguntas. Siguiente pregunta, ¿amas a Dios? A ver, levanta la mano, ¿quién ama a Dios? Gracias. Ay, ahora sí. Ay, qué bonito. Todos. Aunque finjan, ¿verdad? Todos amamos a Dios, ¿correcto? Entonces, ¿por qué vivimos lejos de Él? ¿Por qué nos podemos mantener lejos de Él si lo amamos? Amarlo a Él es amar su palabra. Y si amo su palabra, voy a estar cerca de la palabra. No puedo decir amar a Dios y vivir lejos de Dios y mucho menos lejos de su palabra. La tengo que desear. ¿Sí me explico? Les voy a compartir algo guajiro. Es una ilustración para que no se vayan a hacer ideas. Apenas soñé, no es carismático, profecía, no es profecía. Fue un sueño porque estaba viendo una película romántica, por eso, ¿vale? Soñé que una chica iba bajando por unas escaleras, que yo la veía en mi sueño, y yo le decía, wow, qué hermosa. Que ustedes le han dicho a su pareja, espero, ¿verdad? Que alguna vez le hayan dicho a su pareja. Eso debería de ser nuestro asombro al ver las escrituras. ¡Wow! Así que, hermanos,
Ese debe ser nuestro anhelo por la palabra de Dios. Una desesperación por la palabra. Una desesperación por estar junto a la palabra. No apartarnos de ella. Hermanos, la palabra debe ser más deseable que cualquier cosa del mundo. Mi pregunta es, hermano, no me respondas. Esto es entre tú y Dios. ¿Realmente la palabra es tan deseable para ti? De esta manera. Si alguien me dice sí, le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué no la lees? Porque es muy fácil que digamos, sí, para mí es muy deseable, pero puedo pasar una semana sin leerla. Entonces no es tan deseable. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios debe ser más importante que cualquier evento, concierto, deporte, que cualquier otra cosa, hermanos. Entonces, la obra de la palabra es, número 1, que es maravillosa para obedecerla. Número 2, te da conocimiento. Número 3, causa un anhelo en ti. Causa un deseo tremendo. Y número 4, lo que se debe pedir, que la palabra muestre la misericordia de Dios. Versículos 132 al 133. 136, perdón. Número 4, lo que se debe pedir, que la palabra muestre la misericordia de Dios. 132 al 136. Ya vimos lo que es, lo que hace, lo que provoca, y ahora vamos a ver lo que se debe pedir. Versículo 132. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El salmista ha expresado que obedece la palabra de Dios, que por ella se tiene conocimiento, y también ya ha expresado su anhelo, y ahora va a pedir por la misericordia de Dios a través de ella. Él dice, mírame. ¿Se dieron cuenta que con eso inicia el verso? Mírame. Esto tiene el énfasis de que Dios voltee su mirada a él. Esto se usaba en varios sentidos, pero en el caso de pedirlo a Dios es pedir su atención. ¿Qué significa pedir la atención de Dios? Escuchen, que Dios aplique su bondad para con el hombre. De hecho, es lo que el salmista le dice. Él le dice, mírame y ten misericordia de mí. Otra versión dice, vuélvete a mí y tenme compasión. Cuando tú le dices a Dios, Señor, voltéame a ver, no es por el carro que le estás pidiendo, Cuando le dices al Señor, voltéame a ver, no es porque la quincena no te alcanza. Cuando tú le dices al Señor, veme y ten compasión de mí, lo que le estás diciendo es, Señor, aplica tu bondad conmigo. Eso es lo que le estás diciendo. El salmista pide esa compasión de acuerdo a la medida que Dios da a los que aman su nombre. Aquí nombre tiene que ver con su persona. Dios actúa con gran compasión con los que le aman. Ahora, quiero decirte que aquí hay un retroceso. ¿Cómo que hay un retroceso? Sí. Si me amas, deseas mi palabra. Si deseas mi palabra, te lleva al conocimiento. Y si tienes conocimiento, la obedeces. Es decir, que el cuarto punto te regresa al primero. Voy a repetirlo. Aquí hay una regresión. Si tú me amas, y por eso estás pidiendo mi bondad, eso te va a llevar a desear mi palabra. Si tú deseas mi palabra, eso te va a llevar a
Tener conocimiento. Y si tienes conocimiento, ¿qué vas a hacer? Obedeces. ¿Se dan cuenta cómo es un va y viene? ¿Se dan cuenta? O sea, es un círculo, queridos hermanos. Miren lo que pide el salmista. Número 1, que Dios lo lleve a servirle conforme a su palabra. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La primer petición que el salmista le pide a Dios por su bondad es: Señor, que yo deje de pecar. Es lo primero que le pide. No le está pidiendo casas, autos, viajes, dinero. No, lo primero que le dice: Señor, yo anhelo tu palabra, y como anhelo tu palabra, te pido que yo deje de pecar. Y esto nos falta a muchos de nosotros, hermanos. Esto nos falta a muchos de nosotros, ir con el Señor y decirle: Señor, oblígame a ya no pecar. La segunda petición que hace el salmista está en el versículo 134. Versículo 134. El salmista le pide, la segunda petición que le hace, que Dios le mantenga a salvo de los que atentan contra él, para que el salmista obedezca libremente. En pocas palabras, lo que el salmista le está diciendo a Dios es que yo sea el testimonio para los que me rodean. Le está pidiendo no vengarse de los que lo de los que lo atacan. Señor, estoy predicando tu palabra, me están atacando. Señor, fíjense lo que dice el versículo 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. En pocas palabras, Señor, deja que predique y ser testimonio. ¿Se dan cuenta? O sea, el salmista no tiene en su mente el me la haces, me la pagas. No, yo les voy a echar pleito. No, Señor, protégeme de ellos y yo me encargo en predicar. Punto. Número 1, quita de mí el pecado. Número 2, que predique el evangelio. Número 3, la petición número 3 que le hace el salmista a Dios. Número 3 está en el versículo 135. El salmista le pide que Dios estuviera siempre presente con él y lo instruyera. Versículo 135, véanlo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Ya lo vieron? O sea, el salmista lo que le está pidiendo al Señor, porque anhela la palabra, son 3 cosas. Número 1, quítame el pecado. Número 2, déjame predicar. Número 3, enséñame. Es todo lo que le pide el salmista a Dios. ¿Se dan cuenta? No le pide otra cosa. Pero aparte les va a pedir una cuarta cosa. Le va a pedir otra cuarta cosa. ¿Saben qué le va a pedir? Que tenga misericordia con los pecadores. Es decir, que el salmista está orando probablemente por aquellos que le están haciendo daño. Vean el texto, hermanos. Versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista está llorando por aquellos que no obedecían a Dios. No está pidiendo que descienda fuego del cielo y los consuma, no. Él está triste porque salve la perdición de aquellos que no obedecen a Dios.
En pocas palabras, podemos definir la actitud del salmista como una cuestión de madurez. Él era maduro espiritualmente. El salmista llega a tal madurez que ve a aquellos que lo están atacando con misericordia. No con odio ni con desprecio, con misericordia. Ahora, quiero decirles, hermanos, que aquí hay un cambio en la vida del salmista. Aquí hay un cambio en la vida del salmista. Vamos a ver rápidamente el antes y el después. Versículo 113 del Salmo 119. Versículo 113 del Salmo 119. Versículo 113. Salmo 119, versículo 113. Síganme con su vista, dice ahí el salmista: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 115. Versículo 115 dice: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Notan lo que está diciendo el salmista de los pecadores? El salmista primero dice: los aborrezco. Y en el versículo 126 le dice a Dios: es tiempo de actuar, destrúyelos. Pero en el versículo 136 está llorando por ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué entendió el salmista? ¿Qué habrá entendido el salmista que lo lleva de pedir destrucción a pedir misericordia? ¿Saben por qué, hermanos? Porque el salmista vio que lo que hacían ellos para con él lo hacía para con Dios. ¿Saben por qué pide misericordia el salmista? Porque él mismo necesitaba la misericordia. Y dado que Dios muestra misericordia con él, él tiene que aplicar esa misma misericordia para con los pecadores. El salmista está diciendo: como Dios tuvo misericordia de mí, ahora yo tengo misericordia de ellos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Dios le manifestaba su misericordia en la palabra. Ahora él tenía que hacer lo mismo. Dios lloraba por los pecadores. Ahora él también tenía que llorar por los pecadores. ¿Por qué? Porque él mismo sabía que Dios lo rescató de eso. Porque él era consciente que Dios lo sacó de esa destrucción. Entonces, hermanos, si Dios ha tenido misericordia para nosotros, ¿cómo nos atrevemos nosotros a odiar al prójimo? Sea quien sea, te haya hecho lo que te haya hecho, nunca va a ser mayor a lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. Tienes que verlos con misericordia, no con odio, no con rencor. Imagínense, hermanos, que Dios actuara de la manera en que yo actúo para con los demás. Pero eso dice la palabra. El Señor Jesús dijo que la regla de oro es: con la vara que midas. No entiendo cómo puedo pedirle a Dios que me perdone si yo mismo no perdono a los demás. ¿Qué dijo Jesús? Porque al que no perdone a su prójimo, no le serán perdonados sus pecados. Es la regla de oro. Mateo 25, al que me dio de comer, al que me dio de beber, al que me visitó, al que me vistió, le voy a dar recompensa. Y al que no, va juicio. Es la regla de oro. Por eso Jesús dice: den sin pedir nada a cambio. Presten. Y si tu prójimo, tu hermano, no tiene cómo resarcir la deuda,
perdónalo porque a ustedes se les ha perdonado más. Oiga, pastor, ¿y dónde dijo ese señor? Cuando contó la historia de Dios, 2 siervos que le debían al rey. Y uno fue delante del rey y el rey le dijo, me debes tanto, te voy a echar a la cárcel. ¿Y qué dijo este siervo? Ten misericordia de mí, no tengo cómo pagarte. Y el rey le perdonó la deuda. Pero saliendo de ahí, él se encontró un consiervo suyo que le debía mucho menos de lo que le debía él al rey. Y le dice, págame lo que le debes. Y su consiervo le dice, te ruego que tengas misericordia de mí. No tengo cómo pagarte. Y lo echó a la cárcel. Y otro de los consiervos va y le dice al rey, aquel a que tú le perdonaste la deuda, no le perdonó a su prójimo. Y el rey lo manda a llamar y lo manda con los verdugos. Y no saldrá de ahí hasta que no me pague lo último que me debe. Hermanos, ese es Dios. Si yo le estoy pidiendo a Dios que me vea con misericordia, es porque voy a tener la facultad de ver a los demás con misericordia, sea quien sea. Es que me dijo, es que me hizo. No es comparable con lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Hermanos, Dios mismo no quiere la destrucción del impío. Déjame terminar con esto. ¿Qué semana termina hoy, hermanos? Semana Santa. ¿Qué pasó el domingo de Ramos? La entrada triunfal. La gente recibe a Jesús. Algarabía. ¿Se han puesto a pensar que la misma gente que le dijo, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, fue la misma gente que gritó el viernes, crucifícalo, crucifícalo? Wow, ¿no? Qué gran contraste. El domingo, Jesús, hijo de David, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Y el viernes, crucifícalo, crucifícalo. Pero en ese monte, y lo estudiamos hace rato, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús entra en domingo a Jerusalén, es rechazado el miércoles de Jerusalén. Y miren lo que dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús está llorando y Jesús está pidiendo por aquellos que iban a crucificarlo. Y de esa manera tengo que actuar, hermanos. Es que me va a volver a fallar, me va a volver a decepcionar. Sí, porque así somos nosotros con Dios, pero el Señor siempre nos perdona. Y tenemos a Pedro, muy piadoso, diciéndole, Señor, pues lo voy a perdonar 7 veces. ¿Y qué le respondió el Señor? No, Pedro, 70 veces 7. Es decir, siempre. Lo mismo que Pablo hacía en Romanos 9:1 y 2. ¿Se acuerdan qué dice Romanos 9:1 y 2? No se preocupen, apúntenlo y véanlo en su casa. Pablo se lamenta por sus hermanos en la carne. Muestra su sentir de misericordia, tanto que dice, me gustaría a mí ser desechado con tal de que ellos se salven. ¿Alguno de nosotros tendría el valor de decirles al Señor? Parafraseando, Pablo le está diciendo a Dios, Señor, pues si me voy a ir yo al infierno, me voy con tal de que se salven ellos. ¡Sas! Pablo le está pidiendo eso a Dios en Romanos 9:1 y 2.
A ver, te voy a poner un ejemplo. El que más gordo te caiga. ¿Por qué me voltean a ver, hermanos? No, no es cierto. El que más gordo te caiga. Imagínate al que te cae más gordo, al que dices no lo puedo ver ni en pintura. Imagínate a ese, imagínate acá a Dios, y imagínate tú diciéndole a Dios, ok, Señor, yo me voy al infierno, pero que se salve él. Wow, está tremendo, hermanos. Yo no lo haría. Porque yo digo, no, yo quiero salvarme, yo quiero salvarme. Está bien, es el deseo de la salvación. Pero, o sea, Pablo no está hablando literalmente. O sea, Pablo está diciendo que él reconoce la misericordia de Dios para él, que él tiene esa misericordia para los demás. Sí, hermano, ese familiar, ese tío, esa tía, ese primo, esa prima, que no puedes ver ni en pintura, debes de verlo con misericordia y orar porque Dios lo salve. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la manera en que tú lo veías a él, o que tú lo ves a él o a ella, Dios te veía a ti. Y aún así, colgó a su hijo en el madero. ¿Saben cuándo vamos a desarrollar este tipo de misericordia? Cuando obedezcamos la palabra, cuando tengamos conocimiento de la palabra, cuando anhelemos la palabra. No puedes llegar al cuarto punto si no has pasado por los otros tres. Mi pregunta, y regresando al primer punto, mi pregunta es, hermanos, ¿qué sigue después de esto? ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días en el primer punto? Que decimos, wow, la palabra es bien hermosa. Sí, cierto, pastor, tiene razón, pero hasta ahí nos quedamos. O vamos a iniciar ahora sí por el primer punto. Vamos a decir, Señor, tu palabra es maravillosa, por tanto, la obedezco. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias nuevamente por permitirnos meditar en la Escritura, Señor. Gracias, Señor. Palabra es maravillosa, Señor, da conocimiento al sencillo. Es el anhelo de nuestro corazón y nos muestra su misericordia. Padre, gracias por los que estamos aquí, porque somos una muestra de la misericordia que usted aplica en la vida de los hombres que no merecemos que lo haga. Señor, que podamos reflejarlos, que podamos reflejar a su Hijo Jesucristo en palabra, en amor, en fe, en conducta. En el nombre de Él le rogamos esto. Amén. Dios le bendice, hermanos.